Mi novia dijo, necesito acostarme con otro, tú ya aburres. Así que simplemente asentí. Cuando quiso volver, enloqueció al ver lo que había hecho. Durante mucho tiempo creí que cuando una relación terminaba, normalmente era porque dos personas dejaban de quererse. Nunca imaginé que una persona pudiera seguir diciendo que te ama mientras, al mismo tiempo, siente que necesita destruir todo lo que construyeron juntos. Mi novia se llamaba Kenia. Estuvimos juntos durante 2 años. Cuando la conocí, honestamente pensé que había encontrado a la persona con la que quería pasar mucho tiempo. Kenia era una persona muy cariñosa. De esas personas que constantemente buscan demostrar afecto. Me escribía durante el día para preguntarme cómo estaba. Recordaba detalles pequeños sobre mí. Si tenía una semana complicada en el trabajo, buscaba la manera de animarme. Era una persona que hacía que una relación se sintiera especial. Durante los primeros meses todo fue bastante intenso. Nos gustaba hacer planes juntos. Salir a comer. Conocer lugares nuevos. Pasar fines de semana completos juntos. No éramos una pareja perfecta. Teníamos discusiones, como cualquier pareja. Pero siempre sentí que ambos queríamos resolver las cosas. Por eso me sorprendió tanto el cambio que ocurrió después. Al principio fueron pequeños detalles. Kenia comenzó a sentirse diferente. No era que dejara de ser cariñosa completamente. Seguía diciéndome que me quería. Seguía abrazándome. Seguía estando conmigo. Pero parecía que algo dentro de ella había cambiado. Empezó a decir que sentía que nuestra vida se estaba volviendo repetitiva. La primera vez que me lo dijo estábamos cenando en casa. Era una conversación tranquila. No estábamos peleando. Simplemente me dijo. Siento que estamos haciendo siempre lo mismo. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que sentía que nuestra relación se había convertido en una rutina. Que todos los días eran iguales. Trabajo. Casa. Cena. Dormir. Repetir. Yo entendía su punto. Después de un tiempo juntos es normal que la emoción inicial disminuya. Las primeras etapas de una relación suelen ser más intensas porque todo es nuevo. Pero también pensaba que una relación no podía depender únicamente de la emoción de la novedad. Las parejas construyen cosas. Crean recuerdos. Aprenden a disfrutar la tranquilidad. Aún así, no quería ignorar lo que sentía. Le dije que podíamos hacer cambios. Que podíamos buscar nuevas experiencias juntos. No quería que sintiera que nuestra relación estaba estancada. Entonces decidí organizar un viaje. Pensé que salir de nuestra rutina podía ayudarnos. Kenia siempre había querido conocer otros países. Así que planeé algo especial. Viajamos a Japón. Fue una experiencia increíble. Conocimos lugares que ninguno de los dos había visto antes. Probamos comida diferente. Caminamos durante horas. Visitamos templos. Conocimos una cultura completamente distinta. Durante ese viaje sentí que volvía a encontrar a la misma Kenia de los primeros meses. Estaba emocionada. Tomaba fotografías de todo. Se reía constantemente. Parecía feliz. Cuando regresamos pensé que el problema estaba solucionado. Creí que simplemente necesitábamos salir de la rutina. Durante algunos meses las cosas mejoraron. Volvimos a estar bien. Hicimos otros planes. Tuvimos momentos muy buenos. Incluso hablamos de otros viajes. Después de un tiempo decidimos hacer otro viaje. Esta vez fuimos a Hawái. Nuevamente intenté que fuera una experiencia especial. No porque pensara que tenía que comprar su felicidad, sino porque quería compartir momentos con ella. Me gustaba viajar con Kenia. Me gustaba verla emocionarse con cosas nuevas. Durante ese viaje tuvimos conversaciones sobre nuestro futuro. Hablamos de vivir juntos. De proyectos. De las cosas que queríamos lograr. Por eso pensé que habíamos superado esa etapa. Pero meses después volvió a ocurrir. Una noche estábamos en casa. Era una noche normal. Habíamos cenado juntos.
Estábamos tranquilos. En ese momento pensé que todo estaba bien. Incluso estábamos a punto de tener intimidad. Pero de repente Kenia se detuvo. Me dijo que no quería continuar. Pensé que quizá estaba cansada. Le pregunté si ocurría algo. Ella se quedó callada durante unos segundos. Después me dijo: necesito decirte algo. Su tono de voz hizo que inmediatamente supiera que no era una conversación normal. Le pregunté qué pasaba. Ella evitó mirarme directamente. Me dijo que llevaba tiempo sintiendo algo. Que había intentado ignorarlo. Que había pensado que los viajes ayudarían. Que había pensado que las cosas cambiarían. Pero que seguía sintiéndose igual. Le pregunté qué significaba eso. Entonces dijo algo que jamás imaginé escuchar de la persona que amaba. Me dijo: siento que mi vida se volvió demasiado predecible. Yo intenté entender. Le pregunté si estaba hablando de nuestra relación. Me dijo que sí. Que me quería. Pero que sentía que algo faltaba. Pensé que quizá hablaba de problemas entre nosotros. Que quizá había cosas que podíamos trabajar. Le pregunté qué necesitaba. Y entonces pronunció una frase que cambió completamente la manera en que veía nuestra relación. Me dijo: necesito acostarme con otro, tú ya aburres. Me quedé completamente inmóvil. Durante unos segundos pensé que había entendido mal. La miré esperando que se corrigiera. Que dijera que estaba molesta. Que era una forma de expresar otra cosa. Pero no. Kenia permaneció seria. Le pregunté: ¿qué acabas de decir? Ella suspiró. Me explicó que no quería decir que no me amara. Según ella, simplemente sentía que necesitaba experimentar algo diferente. Que necesitaba saber que se sentía estar con otra persona. Que no quería pasar toda su vida preguntándose qué había afuera. Yo no podía creer la conversación que estaba teniendo. Le recordé que llevábamos 2 años juntos. Que yo había intentado hacerla feliz. Que cuando me dijo que estaba aburrida, yo había buscado soluciones. Había organizado viajes. Había intentado crear nuevos recuerdos. Pero ella me respondió que ese era precisamente el problema. Según ella, yo siempre intentaba solucionar todo. Siempre intentaba hacer que la relación funcionara. Pero ella sentía que ya no era suficiente. Le pregunté si quería terminar. Kenia dijo que no sabía. Eso fue lo que más me confundió. Porque parecía querer mantenerme en su vida mientras, al mismo tiempo, quería experimentar con alguien más. Me dijo que necesitaba libertad. Que no quería sentirse atrapada. Yo le respondí que una relación funcionaba con acuerdos. Que si ella quería estar con otras personas, entonces no podía esperar que yo simplemente aceptara y siguiera esperando. Ella me dijo que no entendía por qué yo lo veía como una traición. Según ella, solo estaba siendo honesta sobre lo que sentía. Yo estaba completamente confundido. Parte de mí quería discutir. Quería preguntarle qué había hecho mal. Quería convencerla de que nuestra relación valía la pena. Pero otra parte de mí simplemente estaba escuchando sus palabras. La persona que estaba frente a mí no estaba diciendo que quería mejorar nuestra relación. Estaba diciendo que quería buscar algo fuera de ella. Después de todo lo que habíamos compartido, después de todos los momentos juntos, después de todos los planes que habíamos hecho, ahora me estaba diciendo que yo era aburrido. Que necesitaba estar con alguien más. Y lo más extraño fue que esperaba que yo entendiera. Kenia me preguntó qué pensaba. Me quedé callado. Ella esperaba una reacción. Quizá esperaba que discutiera. Que suplicara. Que intentara convencerla. Pero no hice nada de eso. Simplemente la miré. Porque en ese momento algo dentro de mí cambió. No sabía exactamente qué iba a pasar después. No sabía si nuestra relación tenía solución. No sabía si Kenia realmente entendía lo que estaba diciendo. Pero sí sabía una cosa. Una persona que te ama puede sentir dudas. Puede tener miedo. Puede sentirse perdida.
Pero pedirte que aceptes compartirla con alguien más mientras tú sigues esperando no era algo que yo pudiera aceptar. Y por primera vez desde que conocí a Kenia, no intenté arreglar el problema. Simplemente asentí. Ella pareció sorprendida por mi reacción. Creo que esperaba lágrimas. Reclamos. Una discusión. Pero yo solo dije. Está bien. Kenia se quedó mirándome después de escuchar mi respuesta. Creo que esperaba cualquier reacción menos esa. Durante unos segundos parecía confundida. Me preguntó. ¿Eso es todo? No entendía a qué se refería. Le dije. ¿Qué esperabas? Ella cruzó los brazos. Pensé que ibas a enojarte. Le respondí que claro que estaba dolido. Que no era una situación normal. Pero que si ella había tomado una decisión, yo no podía obligarla a pensar diferente. Kenia suspiró. Entonces dijo algo que me dejó todavía más sorprendido. Bueno, entonces la verdad es que sí tengo ganas de sexo esta noche, pero no contigo. Me quedé callado. Continuó. Así que me voy a ir de fiesta. En ese momento sentí muchas cosas al mismo tiempo. Dolor. Tristeza. Decepción. Pero también una extraña tranquilidad. Porque finalmente estaba viendo la situación tal como era. No estaba frente a una persona confundida buscando arreglar las cosas. Estaba frente a alguien que había decidido que quería hacer algo y esperaba que yo simplemente aceptara. Así que respondí. Perfecto. Kenia abrió los ojos. ¿Perfecto? Le dije que sí. Ella parecía no entender. ¿En serio así de fácil me vas a dejar ir? La miré. Si esa es tu decisión, no tengo por qué intervenir. Creo que esa respuesta le molestó más que si hubiera comenzado una discusión. Ella esperaba que yo intentara detenerla. Que le pidiera que no se fuera. Que le dijera que no podía vivir sin ella. Pero no hice nada de eso. No porque no me importara. Sino porque en ese momento entendí que una persona que realmente quiere quedarse no necesita que la convenzan. Kenia se quedó unos minutos en silencio. Después tomó algunas cosas de su habitación. Se cambió de ropa. Se puso un vestido que, curiosamente, yo le había regalado meses atrás para una ocasión especial. Mientras se arreglaba, yo permanecí sentado en la sala. No quería verla. No porque estuviera enojado. Sino porque cada minuto que pasaba me hacía más difícil aceptar lo que estaba ocurriendo. Finalmente salió. Antes de irse me preguntó. ¿De verdad no vas a decir nada? La miré. Quería decir muchas cosas. Quería preguntarle si realmente pensaba que 2 años de relación podían terminar así. Quería decirle que me había lastimado. Que había intentado hacerla feliz. Que había hecho todo lo posible. Pero simplemente respondí. No. Ella negó con la cabeza. Después salió de la casa. Escuché cómo cerró la puerta. Y en ese momento toda la fortaleza que había mostrado desapareció. Me quedé sentado en silencio. No voy a mentir. Lloré. Lloré mucho. Porque una cosa es saber racionalmente que una relación no funciona. Y otra completamente diferente es aceptar que la persona que amas está eligiendo alejarse. Recordé todos nuestros momentos juntos. Nuestro primer viaje. Las noches hablando hasta tarde. Las veces que me decía que era la persona que más quería en su vida. Todo eso parecía pertenecer a otra persona. A otra época. Durante un rato pensé en llamarla. Pensé en preguntarle si realmente quería hacer eso. Pero no lo hice. Porque sabía que si la llamaba no sería por orgullo. Sería por miedo. Miedo a perderla. Y no quería tomar una decisión desde ese lugar. Después de llorar durante un buen rato, me levanté. Y decidí hacer algo. No era algo que hiciera por venganza. No quería destruir sus cosas. No quería hacerle daño. Simplemente necesitaba aceptar que esa etapa había terminado. Comencé a recoger sus pertenencias. Tomé su ropa.
sus objetos personales. Las cosas que había dejado en mi casa. Las fui colocando en bolsas. No con rabia. No tirándolas. Simplemente organizándolas. Cuando regresara, sus cosas estarían listas. Pero había otra parte de la situación que debía resolver. Algo que quizá ella no había pensado. Kenia y yo no solamente éramos pareja. También teníamos una relación profesional. Yo soy ingeniero y trabajo en la industria de la construcción. Mi carrera me había llevado a formar parte de varios proyectos importantes. Kenia era arquitecta. Cuando comenzamos nuestra relación, yo estaba orgulloso de su trabajo. Me gustaba compartirle cosas de mi mundo. Por eso, con el tiempo, comencé a invitarla a la empresa. Le mostraba proyectos. Le presentaba personas. La llevaba a reuniones donde podía conocer clientes y aprender más del área. No porque quisiera darle un beneficio injusto, sino porque quería verla crecer. Incluso había hablado con mis superiores sobre ella. La había recomendado para participar en algunos proyectos. Muchas personas dentro de la empresa la conocían por mí. Y ahora esa situación era diferente. No podía simplemente ignorarlo. No después de lo que había ocurrido. Tomé mi teléfono y llamé a mi jefe. Él contestó después de unos segundos. Me preguntó si todo estaba bien. Le expliqué la situación. No entré en detalles innecesarios. Simplemente le dije que Kenia y yo habíamos terminado nuestra relación y que, debido a las circunstancias, consideraba que ya no era apropiado que continuara teniendo acceso a ciertos proyectos y contactos dentro de la empresa. Mi jefe guardó silencio. Después me preguntó. ¿Ella es la arquitecta que nos presentaste? Le dije que sí. Entonces suspiró. Vaya traición. Le respondí que no quería convertirlo en un problema personal. Pero él me dijo algo que no esperaba. Una cosa es que una relación termine. Eso pasa. Pero una persona que utiliza los vínculos profesionales de su pareja mientras destruye la confianza de esa manera no puede seguir teniendo la misma posición aquí. Me dijo que revisaría todo. Que eliminarían sus accesos. Que cancelarían su participación en los proyectos donde había entrado por medio de esos contactos. No porque quisiera castigarla, sino porque la relación profesional ya no tenía sentido. Le agradecí. Después colgué. Esa noche hice algo que no había podido hacer durante meses. Pensé en mí. No en cómo recuperar a Kenia. No en cómo convencerla. No en cómo hacer que cambiara de opinión. Pensé en lo que yo necesitaba. Me fui a dormir. No fue un sueño tranquilo. Seguía sintiendo tristeza. Seguía teniendo muchas preguntas. Pero por primera vez desde que comenzó todo ese problema sentí que tenía el control de mi propia vida. A la mañana siguiente Kenia todavía no sabía nada. No sabía que sus cosas estaban empacadas. No sabía que sus accesos profesionales habían sido retirados. No sabía que esa decisión que ella había tomado tan fácilmente había cambiado muchas cosas. Ella pensaba que yo estaría esperando su regreso. Pensaba que después de una noche fuera podríamos hablar. Pensaba que yo seguiría siendo la misma persona que intentaba solucionar todo. Pero esa noche algo había cambiado. Porque cuando una persona te dice que necesita estar con alguien más, hay un momento en el que tienes que aceptar que no puedes seguir sosteniendo una relación tú solo. Y aunque me dolía perder a Kenia, también entendí algo importante. Yo no había perdido a la mujer que amaba. Había perdido la imagen que tenía de ella. Y ahora tenía que descubrir qué haría con la vida que quedaba después de eso. A la mañana siguiente pensé que quizá Kenia tardaría más en volver. No sabía si realmente se había ido de fiesta toda la noche o si simplemente necesitaba espacio. Pero cerca de media mañana escuché la puerta abrirse. Kenia entró rápidamente. Ni siquiera parecía cansada. Parecía más preocupada por otra cosa. Miró hacia la sala y lo primero que vio fueron las bolsas negras con su ropa. Se quedó parada unos segundos. Después me miró con una expresión de enojo. ¿Por qué tienes mis cosas en bolsas?
La miré tranquilo. ¿Por qué te irás? Su expresión cambió. Como si no pudiera creer que realmente estaba hablando en serio. ¿Qué? Le repetí. Anoche me dijiste que querías estar con otra persona. Me dijiste que yo ya te aburría. Si esa es tu decisión, entonces no puedes seguir viviendo aquí como si nada hubiera pasado. Kenia negó con la cabeza. No tengo tiempo para tus dramas. Me sorprendió escuchar eso. Después de todo lo que había ocurrido, parecía que para ella el problema principal era que sus cosas estaban empacadas. Tomó algunas prendas de las bolsas. No puedo estar discutiendo contigo ahora. Tengo que llegar a la oficina. Tenemos un proyecto muy importante. Me quedé en silencio. Ella comenzó a cambiarse ahí mismo. Parecía completamente segura de que todo volvería a la normalidad después. Como si yo solamente estuviera molesto y en unas horas se me pasaría. Antes de salir tomó su bolso. Se dirigió a la puerta. Pero antes de irse volteó a verme. Más te vale que cuando vuelva toda mi ropa esté acomodada en su lugar. No respondí. Ella salió. Y cerró la puerta con fuerza. Me quedé parado en medio de la sala. Durante unos segundos pensé en lo extraño que era todo. La noche anterior me había dicho que quería estar con alguien más. Ahora regresaba a casa esperando que yo siguiera cumpliendo el papel de siempre. El novio que solucionaba todo. El novio que perdonaba. El novio que estaba ahí sin importar qué ocurriera. Pero esa persona ya no existía. No porque quisiera cambiar, sino porque Kenia había dejado claro que no podía seguir siendo así. Continué con lo que había empezado. Saqué sus cosas. No arrojé nada. No rompí nada. Simplemente puse sus pertenencias organizadas afuera de la casa. También saqué algunos muebles pequeños que eran de ella. Una lámpara. Un sillón que había comprado antes de mudarse conmigo. Algunas decoraciones. Todo quedó acomodado. No quería hacer una escena. No quería humillarla. Solo quería que cuando regresara entendiera que la decisión que había tomado tenía consecuencias. Mientras estaba moviendo una caja recibí una llamada. Era Kenia. Contesté. Christopher, tengo un problema. Su voz sonaba molesta. Mi tarjeta no funciona y el imbécil del guardia no me deja pasar a las oficinas. Guardé silencio. Ella continuó hablando. Háblale al idiota de tu jefe y dile que solucione esto. Después se va a quejar de que llegué tarde. Escuché sus palabras. Era increíble. Incluso en ese momento seguía pensando que yo simplemente podía llamar y arreglarle cualquier problema. Como tantas veces antes. Respiré. Y respondí. Claro, lo que digas, amor. Ella pareció tranquilizarse. Me dijo que lo hiciera rápido. Después colgó. Yo simplemente guardé el teléfono y continué sacando cosas. Unos minutos después recibí otra llamada. Esta vez era mi jefe. Contesté. Era una videollamada. Hola, Christopher. Lo saludé. Noté que estaba serio. Tu ex está haciendo un alboroto en la entrada. No dije nada. Mi jefe continuó. Quiero que veas lo que vamos a hacer. Acepté la llamada. La cámara cambió de posición. Entonces vi la entrada de la empresa. Ahí estaba Kenia. Tenía su bolso en el hombro y estaba discutiendo con el guardia. Cuando vio a mi jefe acercarse, inmediatamente cambió su actitud. Jefe, por favor dígale algo. Mi jefe se acercó. Ella señaló al guardia. No me está dejando entrar y no entiendo por qué. Mi tarjeta no funciona. Mi jefe permaneció serio. Kenia, me temo que no podrás pasar. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Él respiró profundamente. Estás despedida. La expresión de Kenia cambió completamente. Primero parecía confundida. Como si no hubiera entendido las palabras. Después su rostro pasó del enojo a la sorpresa. Y finalmente a la tristeza. Pero, ¿por qué? Mi jefe respondió.
Después de revisar la situación, tomamos la decisión de terminar nuestra relación laboral. Ella comenzó a negar con la cabeza. Pero no entiendo. Yo tengo proyectos pendientes. Tengo clientes. Él la interrumpió. Supimos algunos detalles y consideramos que eres una persona no grata para esta empresa. Kenia comenzó a llorar. ¿Detalles de qué? Mi jefe la miró. Hay cosas que no tienen que ver únicamente con el trabajo. La confianza es importante. Hizo una pausa. Una persona que traiciona en un lugar puede hacerlo en otro. Kenia parecía completamente destruida. Intentó explicarse. Dijo que no había hecho nada malo en la empresa. Que siempre había trabajado correctamente. Pero mi jefe solamente respondió. Lo siento, la decisión está tomada. Entonces terminó la llamada. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No sentí felicidad. No sentí satisfacción. Simplemente sentí tristeza. Porque en algún momento esa persona había sido alguien a quien yo amaba. Poco después mi teléfono volvió a sonar. Era Kenia. Contesté. Su voz era completamente diferente. Ya no sonaba molesta. Sonaba derrotada. Christopher. Esperé. Me despidieron. Hizo una pausa. Me siento muy mal. Guardé silencio. Ella continuó. Creo que voy a tomarme la tarde libre. ¿Puedes comprar una hamburguesa? Y prepararme un café. Me sorprendió. Incluso después de todo, seguía hablando como si nada hubiera cambiado. Como si todavía fuéramos una pareja. Como si yo siguiera siendo la persona que la cuidaba después de un mal día. Necesitaré muchos cariños. Cerré los ojos. Después respondí. Claro, amor. Te espero para platicar. Colgué. Pero no fui por hamburguesas. No preparé café. Porque sabía que esa conversación no iba a ser como las anteriores. Cuando llegó la tarde, escuché el automóvil de Kenia. Entró al lugar. Y entonces vio sus cosas. Sus bolsas. Sus muebles. Todo afuera. Se quedó parada. Me miró. ¿Qué significa esto? Le respondí. Significa que esto terminó. Ella negó con la cabeza. ¿Tú hiciste esto? Le dije que sí. Entonces me preguntó por qué. Fue cuando finalmente le conté lo ocurrido. Le expliqué que había hablado con mi jefe. Que había perdido su empleo. Kenia se quedó en silencio. Después comenzó a llorar. No puede ser. Se llevó las manos al rostro. Ese era el mejor empleo que tenía. Me dijo que ese trabajo pagaba muy bien. Que dependía de ese ingreso. Que había adquirido compromisos económicos pensando que tendría ese empleo durante mucho tiempo. Por primera vez desde que todo comenzó, parecía entender la gravedad de sus decisiones. Me miró llorando. Por favor. Esperé. Perdóname. La escuché. Pero esta vez sus palabras no provocaron lo mismo en mí. No porque no me doliera verla así. Sino porque había llegado demasiado tarde. Le dije. Kenia, anoche tú tomaste una decisión. Ella negó con la cabeza. Yo estaba confundida. Respondí. Pero yo también estaba herido. Y aún así tú decidiste hacerlo. Ella se acercó. Me pidió otra oportunidad. Me dijo que me amaba. Que había cometido un error. Pero yo solamente pude pensar en la noche anterior. En sus palabras. En la manera en que había decidido irse. En cómo esperaba que yo siguiera ahí cuando regresara. Es demasiado tarde. Kenia comenzó a llorar más fuerte. Se sentó en el suelo junto a sus cosas. Parecía que finalmente había comprendido que ya no podía regresar a la vida anterior. Que las decisiones tenían consecuencias. Me quedé mirándola durante unos segundos. Parte de mí quería ayudarla. Porque esa era la persona que yo había sido durante 2 años. Pero también sabía que si volvía a rescatarla, probablemente volvería al mismo lugar.
Así que entré a la casa. Antes de cerrar la puerta la escuché llorar. No me sentí feliz. No estaba celebrando su dolor. Simplemente estaba aceptando que nuestra historia había terminado. Cerré la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé en mi propia vida. No en cómo salvar la relación. No en cómo hacer feliz a Kenia. Sino en cómo volver a construir mi propia tranquilidad. Porque a veces perder a alguien duele. Pero duele mucho más perderte a ti mismo intentando mantener a alguien que ya decidió irse.